Sobre todo para la agricultura productiva y para los agricultores y ganaderos profesionales de este país. O sea, es decir, hacen una reforma desde la Unión Europea y en lugar de ayudar a la gente que trabaja en el campo, a los que generan actividad, a los que generan riqueza, mantienen vivos los pueblos, pues resulta que nos plantean una propuesta que puede echar de los sectores más productivos a los agricultores profesionales. Por eso hemos hecho este cuadro. Mira, mientras que la Unión Europea ha decidido que los países, entre ellos, no puede haber una desviación de más del 2,2% de fondos de un país a otro, sin embargo, obliga que en el caso de España pueda haber un 30%, más de un 30% de desvío desde el dinero que están percibiendo las agriculturas productivas hacia hectáreas que no están produciendo nada o que lo que producen es mínimo y no están generando actividad. Eso puede suponer que en el caso de los sectores más importantes productivos que tenemos, por ejemplo en España, el aceite de oliva en Andalucía, haya una desviación, una pérdida del 43%, del sector lácteo en Asturias una desviación del 42%, de los cítricos en Murcia una desviación del 61%, los cultivos industriales que son el tomate, el tabaco, en Extremadura un 95% que perdería, y así el forraje en Aragón, el arroz en Cataluña, el regadío en Castilla y León y el viñedo en Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué es lo que piden? Lo que pedimos es que la política agraria comunitaria, los fondos, se tienen que dedicar a los agricultores que están en activo, a la agricultura productiva, a las hectáreas que están produciendo algo. No puede ser que se saque el dinero de estas producciones que si se lo quitan van a desaparecer y lo vamos a dar a gente que no está produciendo o que está produciendo mínimamente. Ese es el principal problema que tenemos en nuestro país y por eso es por lo que está peleando en estos momentos el ministro. Sabe que es el principal escollo que tiene es este. Esto para otros países de la Unión Europea no hay ningún problema porque las hectáreas son iguales y las producciones son iguales. Aquí no, aquí tenemos secano, tenemos regadío, tenemos cultivos permanentes, tenemos mucha ganadería en España que no está recogida dentro de la propuesta de la reforma de la PAC porque la ganadería que tenemos en España normalmente no tiene base territorial, o sea, no tiene hectáreas detrás. Y lo que tiene es que se aprovechan rastrojeras, normalmente en arrendamientos y tal, y resulta que aquí las ayudas van a ser para las hectáreas y fuera, o sea, es decir, a España le van a decir, sin nada, 22 millones de hectáreas y la ayuda la va a tener que distribuir en esas 22 millones de hectáreas y si se tira para adelante con la tasa plana no se va a distinguir entre hectáreas de regadío, hectáreas de secano, entre si se produce tomate, si se produce tabaco, si se produce remolacha, si se produce algodón, si se produce, pues, frutas y hortalizas, por ejemplo, en España no están recogidas, no cobran ninguna ayuda. Las frutas y hortalizas tienen que entrar y tienen que percibir una ayuda igual que el resto de sectores productivos. Por eso nosotros lo que estamos demandando es que aquí, quien mantiene viva la agricultura de este país es precisamente la agricultura y la ganadería productiva y los profesionales. Y queremos que los fondos vayan a parar precisamente a eso y no que la Comisión le imponga a España ya que tiene que hacer un reparto, una tasa plana que al final, pues cuando llegue la hora aquí van a estar cobrando pues muchas hectáreas que no están produciendo absolutamente nada. Ese es el principal problema que estamos denunciando ahora mismo aquí. ¿Y qué esperanza tienen de que se llegue a un acuerdo que les favorezca a ustedes como agricultores y ganaderos? Bueno, nosotros lo que consideramos es que si ya la Unión Europea ha cerrado este tema de que no haya una desviación de más del 2% de un país a otro, que le deje ahora al gobierno español y a las comunidades autónomas que puedan decidir cómo se hace esa convergencia, que tengamos la capacidad aquí de poder decidir. Señores, ahora tenemos tanto dinero y lo vamos a repartir en lo que es la agricultura de verdad que produce en este país. Y quien tenga muchas hectáreas que no las dedica principalmente a la producción en sí, pues no tendrá por qué cobrar el mismo nivel de ayuda. Entonces que se le deje capacidad para que dentro de España se pueda decidir y lógicamente va a empezar después de que salgamos de estos días de Bruselas una negociación muy dura también aquí en nuestro país con las comunidades autónomas y con los diferentes sectores. Y en caso de que no sea así, ¿ustedes a qué se ven abocados? Bueno, nosotros lógicamente estamos aquí denunciando esto. Yo estuve ayer en Luxemburgo reunido también con los ministros porque para trasladarles la preocupación que tenemos, que sepan que España es distinta de otros países de la Unión Europea. Este problema lo tenemos principalmente España, Portugal
Irlanda, somos los países que más estamos peleando en esto, y también están apoyando algo, aunque en menor medida, Francia y Italia. Nosotros creemos que si a estos sectores productivos que estamos hablando se les recorta el nivel de ayuda que tienen en estos momentos para que les garantice, son necesarios para garantizar la supervivencia, la renta del sector, pues van a acabar desapareciendo. Es decir, aquí al final vamos a acabar todos pues sembrando cereales en las tierras de regadío o sembrando algo que no genera ninguna actividad o más que la propia tuya del agricultor, ¿no? Entonces el cereal se tiene que sembrar donde se tiene que sembrar, y además es necesario y tiene en algunos sitios un nivel de ayuda alto, pero luego hay otra serie de producciones, tenemos una ganadería y tenemos todos estos productos que son los que realmente hacen rico que España tenga esa cantidad, diversidad, y que son los productos que principalmente estamos llevando a la exportación, que están enriqueciendo, digamos, el Producto Interior Bruto de este país, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de que se cierre esta reforma de la PAC en falso y se produzca una guerra? A ver si vamos con Fede Carril. Déjame un segundito, que voy a Fede Carril. ¿Tenéis constancia de que haya habido alguna nueva propuesta en la Unión Europea que ya se deja atrás el cartel y se opte por otra fórmula de agotar los techos de los... Mira, nosotros ayer estuvimos reunidos con el ministro irlandés, que es el presidente del Consejo de Ministros, y nos dijo que había que sacar un acuerdo como sea. Porque si no hay acuerdo ahora no va a haber posibilidad de que se cierre ningún acuerdo. Nosotros le dijimos que era importante que se cerrara un acuerdo porque hay que despejar la incertidumbre, pero no puede ser como sea y a cualquier precio. Entonces, nosotros nos tememos que la noche ha sido larga en las negociaciones del trílogo, que se van a reunir, se han empezado a reunir a las 11 de la mañana con los ministros, y que el ministro irlandés quiere llevarse esta tarde, un documento, o sea, un acuerdo del Consejo para mañana en Bruselas, negociar con el Parlamento Europeo y cerrar definitivamente un acuerdo político, que no sabemos si va a ser un acuerdo político definitivo o un acuerdo de intenciones, con lo cual queden cosas abiertas que luego pues se tendrán que desarrollar. En cualquier caso, si el tema que estamos denunciando de la convergencia interna, que es la aplicación de una tarifa plana para todas las hectáreas en España, si eso no se queda resuelto en la negociación de Bruselas, esto va a ser muy difícil de aplicarlo en España, y lo va a tener muy difícil el ministro y las comunidades autónomas de justificar cómo los fondos que ahora vienen resulta que se los quita a los productos que están siendo competitivos, a los productos en donde estamos generando empleo, riqueza y tal, para dedicarlo a otros cultivos que resulta que bueno, pues la única actividad que tiene en algunos casos es donde se produce, que hay muchos casos en España en donde hay gente que está cobrando ayuda sin hacer absolutamente nada. Y nosotros desde la UPA pedimos que los fondos tienen que ser para los agricultores profesionales, para la agricultura productiva, es decir, se vaya el dinero donde realmente hay una actividad y se está generando, como digo, toda esa riqueza y ese empleo que genera el producto. Y con respecto al tema del techo, que es el capping, el techo por explotación, la propuesta que hace ahora el comisario es rebajar que a partir de 150.000 euros, en lugar de un 20% de reducción de las ayudas, sea solo un 14%, y no contempla nada más. Antes sabíais que era hasta a partir de 150.000 euros se rebajaba un 20%, según iba subiendo se iba incrementando ese tanto por ciento, y a partir de 300.000 euros solamente podían cobrar 300.000 euros y nada más. Ahora lo que dice es que 150.000 euros se rebajará un 14% y no nos ha planteado ningún tema de escalonamiento, y no sabemos si eso se va a aplicar también a los demás de 300.000 euros. Esa es la propuesta que tenemos en este momento. Pues la nueva reforma no se acota por ejemplo, que puedan seguir ahora dando hacemos ayuda, nosotros después. planes de terrateniente, Que nos haga un resumen, mete unas barras y ponemos el... Hombre, nosotros creemos que es una decisión que se va a tener que tomar el gobierno de España, eso está claro. O sea, el gobierno va a ser quien va a tener que decidir qué 22 millones de hectáreas son las que realmente quieren que perciban ayudas de la PAC y a quienes quiere dedicar la mayor parte del presupuesto. Nosotros no decimos que no tengan que cobrar nada, o sea, digamos que lo que no produce nada no tiene que cobrar nada, pero lo que produzca poco y aunque sea de grandes extensiones tendrá que cobrar lo que tenga que cobrar, pero habrá que favorecer la agricultura productiva, o sea, es decir, vamos a diferenciar lo que es la especulación, lo que es tener pues una explotación, porque como hay muchas que se están manteniendo ahora por el mero hecho de cobrar ayuda, y vamos a favorecer de verdad desde
desde el presupuesto que se dedica a España a la agricultura, que de verdad es importante en este país. Y ese es un tema que lo va a tener que decidir el gobierno con las comunidades autónomas. Mañana mismo ya nos ha convocado el Ministerio de Agricultura, tenemos una reunión mañana por la tarde, esperemos que nos traslade la secretaria general pues cómo han ido las negociaciones y cuál ha sido la decisión definitiva, y después está previsto que se celebre ya una conferencia sectorial entre el 24 y el 25 de julio con los consejeros de las comunidades autónomas, donde se va a decidir supuestamente, según decía el ministro, ahí quiere quedar cerrado cómo se va a aplicar la paz en España a partir del 2014. El jueves tenemos una reunión con el comisario, vamos a ver cómo termina esto, y el jueves pues vamos a ver qué nos cuenta, y lógicamente pues seguiremos trasladando nuestra preocupación. Hay otra cuestión que está bien clara, aquí al final toda la discusión una vez más se ha centrado en el tema de la ayuda, de cómo se reparten, cómo no se reparten. Pero el verdadero problema que tiene la agricultura y la ganadería de este país, y yo creo que de la Unión Europea, que la falta de funcionamiento y de gestión de los mercados, esto una vez más se queda aparte, y resulta que aquí parece que eso no es importante. Los mecanismos de control, los sistemas como el tema del almacenamiento privado y todo esto, que teníamos la esperanza de que en esta reforma se pudiera quedar solucionado, todo eso se ha dejado a un lado, y realmente en eso no se va a avanzar absolutamente nada, sino que se va a retroceder. Tendremos que insistirle al comisario de que es necesario que se analice la situación que tenemos los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea, el principal problema que tenemos, y que de verdad se ataje, ¿no? A ver si luego después se sigue avanzando en esa línea. Nosotros, desde luego, vamos a esperar el resultado, pero nos tememos que desde luego la situación va a ser complicada. Vamos a ver luego qué es lo que pasa en la negociación que haya aquí.